Damos paso a la siguiente conferencia que impartirá el doctor Martín Echavarría. Le hago una breve presentación y daremos paso. En ese sentido, el doctor Martín Echavarría es licenciado en Psicología y Filosofía por la Universidad Católica Argentina, doctor en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, catedrático de Psicología General en la Universidad Tabato Livio Aceu, decano de esta Facultad de Psicología en esta universidad y autor de más de 60 artículos, capítulos, así como de múltiples libros. La ponencia que va a impartir hoy va a tratar sobre la madurez vista desde la tridimensionalidad de la vida personal. Sin más dilación, doy paso. Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, voy a leerla para poder atenerme al tiempo que tengo a mi disposición. En esta ponencia voy a hacer una propuesta de consideración de la madurez personal a la luz de la concepción tomista de la vida personal. Para ello, primeramente, intentaré deslindar el concepto de madurez de otros que se le asemejan, como salud y normalidad, para a continuación exponer la naturaleza de la vida personal y sus consecuencias para la concepción de la normalidad. Perdón, de la madurez. El contexto sociosanitario en que nos encontramos desde hace un par de años ha hecho que la atención de la población mundial se centre sobre el tema de la salud, por momentos casi de manera exclusiva. No obstante, raras veces nos planteamos la naturaleza del concepto de salud, así como de otros conceptos que le son próximos, como madurez, que es el que nos interesa aquí, o normalidad. Vamos a comenzar por el concepto de salud. La definición casi canónica de salud ha pasado a ser la de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, según la cual la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Esta definición suele ser muy bien valorada, tanto por ser una definición positiva, la salud no es ausencia de enfermedad, sino un estado con contenido propio, como por su amplitud e integralidad al asumir una perspectiva biopsicosocial. No obstante, esta definición no deja de plantear algunos problemas. Y no hay que olvidar que es una definición hecha por un organismo político, como la OMS. La OMS no es un hospital o una clínica, es un organismo político de salud, dedicado a política de salud, pero político. Es claro que una comprensión integral de la salud y de la enfermedad es muy deseable y que requiere la consideración de todos los factores que inciden en ella, sean estos de naturaleza física, mental o social, u otros. Pero eso no quiere decir que los bienes o males del cuerpo, de la mente y de la sociedad puedan abarcarse en un concepto unívoco de salud o enfermedad, y que una persona no pueda, por ejemplo, considerarse sana encontrándose en una situación de malestar social. Planteo un par de preguntas. ¿El pobre o el disidente político no están sanos al encontrarse en una situación de malestar social? ¿Es necesario vivir en Dinamarca o en Alemania para estar sano? Porque el completo estado de bienestar fuera de esos países, difícil. El concepto mismo de bienestar es ambiguo, como ha señalado Larget en su conferencia. ¿Qué significa bienestar? ¿Sentirse bien o estar bien? ¿Y de qué naturaleza es ese estado? Por otro lado, esta definición se parece mucho a la definición de felicidad de Boecio, el famoso filósofo cristiano del siglo V. Boecio define la felicidad como el estado perfecto por la reunión de todos los bienes. Vemos que la felicidad es definida por Boecio como un estado, al igual que la salud, según la OMS. En este estado se conjugarían todos los bienes que, para la filosofía clásica a la que pertenece Boecio, son de tres tipos: bienes exteriores, bienes del cuerpo y bienes del alma.
es decir, los mismos ámbitos abarcados por el estado de bienestar que sería la salud según la OMS. El físico, bienes del cuerpo; el mental, bienes del alma; y el social, bienes exteriores. Ciertamente, para Boecio, estos tres bienes se encuentran eminentemente en Dios, en quien está la felicidad plena, la beatitud o bienaventuranza, cosa que de ninguna manera está implicada en la definición de la OMS, que aspira a un bienestar de tejas abajo, por decir así. Sin embargo, hay claramente una superposición de ámbitos que revelan que cuando entidades políticas como la OMS intervienen en el ámbito de la salud, están entrando en la regulación de la totalidad de la vida humana, es decir, están ingresando como mínimo en el terreno moral. O más precisamente, se está realizando una absorción de lo moral por lo biosanitario. En el campo de la psicología esto a veces se realiza. Yo tengo aquí una cita del filósofo Yves Simon, que veréis en el texto escrito, pero que por el momento voy a saltear, en el cual él explica cómo en gran parte de la psicología contemporánea se da una fisicalización de las cosas morales. Pero esto lo dejo aparte por el momento. Por su parte, Gordon Allport, padre de la psicología de la personalidad, sostenía que para definir qué son la normalidad, la madurez y la salud, no basta el dato empírico proporcionado por las ciencias psicológicas, sino que es necesario un criterio ético. Estas son sus palabras, cito: para que podamos afirmar que una persona es mentalmente sana, normal y madura, debemos saber qué son la salud, la normalidad y la madurez. La psicología por sí sola no puede decírnoslo. Está implicado hasta cierto punto el juicio ético. Fin de la cita. Por eso, si observamos después las características del hombre normal, sano y maduro, según Allport, encontramos claramente criterios de naturaleza filosófica y no puramente científico-experimentales. Por nuestra parte, consideramos que los conceptos de normalidad, salud y madurez no se identifican completamente. La palabra normalidad hace referencia a la adecuación de una realidad a una norma. En el campo de la psicología, la normalidad se entiende de dos maneras diferentes y que no deben confundirse: la normalidad estadística y la normalidad real. En psicología, como la perspectiva predominante en la investigación es estadística, muchas veces confundimos la realidad con la estadística, pero no son lo mismo. No es lo mismo lo normal estadísticamente que lo normal realmente. Y no, como el psicólogo práctico lo que tiene que llevar es a alguien de un estado a otro, es muy peligroso confundir lo normal estadísticamente con la normalidad deseable. Os pongo un ejemplo. Lo normal tal vez en nuestra cultura es estar pendiente del teléfono, tener un plasma y comer palomitas viendo Netflix. Pero imagínense si nosotros o una Madre Teresa de Calcuta, para que sea normal, porque está muy, muy anormal lo suyo de estar con los pobres allí dejando su vida, para que sea normal le hiciéramos comprar un plasma y comer palomitas, ¿no? Viendo series de Netflix. Lo normal estadísticamente no es lo normal necesariamente según la realidad de las cosas. Muy bien, entonces, hay dos criterios de normalidad: el estadístico y el de según la naturaleza de las cosas. La normalidad estadística nos remite a la media estadística, que expresa un estado de cosas, pero que no puede dar lugar a un deber ser. La normalidad real es cómo se debería ser según la naturaleza. Es la adecuación a la naturaleza de las cosas. Esta normalidad puede variar según las edades. Hay cosas que son normales a una edad que no son normales a otra edad. Alimentarse del pecho de la madre es normal al recién nacido, pero sería anormal a los 40 años, ¿no? Evidentemente, hay cosas que son normales relativamente a una edad. A una edad son normales, a otra edad no son normales.
No solo normales estadísticamente, normales según la naturaleza de las cosas. Estamos hablando aquí. La salud parece ser un tipo particular de normalidad, pero no necesariamente toda normalidad corresponde al ámbito de la salud. La palabra salud, a su vez, se aplica a muy diversas realidades. Se habla de un organismo sano, de una mente sana, de una sana filosofía, de una sociedad sana, de una organización sana, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se habla así, se está predicando el concepto de salud de manera análoga. Esto es algo que hay que tener presente. La sana filosofía no es, cuando decimos esto no estamos diciendo lo mismo que el hígado sano. Hay una analogía en la aplicación de esta palabra. Me detengo aquí solamente en algunos, porque mi intención aquí no es tratar de la analogía de la salud, sino que voy a hablar de la madurez. Entonces, me detengo aquí brevemente en este tema. La salud y su contrario, la enfermedad, se predican primeramente del organismo. Como explica Santo Tomás, la salud es una disposición entitativa que consiste en una armonía de las partes y componentes del cuerpo vivo, de la que resulta que éste puede desempeñar adecuadamente las distintas funciones vitales. Cuando el organismo enferma, éste es arrastrado por un agente patógeno fuera de esta situación de armonía a un estado de desequilibrio que dificulta o impide su funcionamiento adecuado e incluso que puede poner en riesgo su vida. El agente patógeno puede ser físico o psicosocial. Esto ya lo decía Santo Tomás de Aquino, y en Aristóteles. Porque las emociones, por ejemplo, son realidades psicosomáticas, no son realidades puramente psicológicas. Esto vale para la enfermedad corporal y para la enfermedad llamada mental. Hay enfermedades corporales psicosomáticas, hay enfermedades corporales psicosomáticas y hay enfermedades mentales psicosomáticas. Muy bien. Por analogía se habla también de salud moral, social, espiritual. La salud moral es el estado de virtud. Las virtudes son también disposiciones como la salud corporal, pero no entitativas, hablando en términos tomistas, sino operativas. La virtud es una disposición difícil de modificar que clásicamente se llamaba habitus, exis en griego. Las virtudes disponen a la persona a la operación óptima según la naturaleza. En la persona virtuosa, sus potencias afectivas, voluntad y apetito sensitivo, están dispuestas de tal manera que son dóciles a los dictámenes de la recta razón. Finalmente tenemos una realidad cuasi intermedia entre la salud corporal y la salud moral, que es la recta disposición de la parte sensitiva del ser humano, sentidos internos y apetito sensitivo, considerados en sí mismos, no respecto de la norma de la recta razón, que es lo propio de la consideración estrictamente moral. A esto lo podemos llamar salud psíquica, si queréis. Por causas psicológicas y conductuales, la parte sensitiva del ser humano, es decir, la dimensión instintiva, que es sumamente plástica en el hombre y que se va disponiendo a lo largo de la infancia y la adolescencia para la vida intelectual y moral, podría desordenarse dando lugar al desequilibrio psíquico. No estamos hablando aquí de la enfermedad mental orgánica, sino de la enfermedad del trastorno psicológico en su propia dimensión. Cuando en cambio se halla bien dispuesta, tenemos un nivel específico de salud que consiste también en disposiciones operativas, al igual que la salud moral, con la que tiene muchas veces estrechísimas relaciones. Este es un tema en el que no puedo entrar aquí, he escrito ya sobre estos temas, pero solamente voy a señalar un punto de esta relación. Santo Tomás recuerda que la palabra templanza, temperantia en latín, en griego se dice sofrosine. Sofrosine, literalmente en griego, significa salud de la mente. Templanza es salud mental. ¿Por qué? Porque la templanza
ordenando los movimientos del apetito concupiscible relativos al placer y al dolor, salva el juicio de la mente. La incontinencia y la intemperancia, por el contrario, descontrolando la relación del hombre con los placeres, afectan negativamente el juicio racional sobre la realidad, especialmente en el ámbito práctico. Distintos de los conceptos de normalidad y salud es el concepto de madurez. Maduro es aquello que ha llegado a su plenitud. Se habla de un fruto maduro, por ejemplo, ¿no? A veces se confunde con el concepto de salud, como en la siguiente definición de salud del psicoanalista Donald Winnicott, que define la salud como, cito, estar próximo a ser aquello para lo cual se vino dotado al mundo. Fin de cita. Aquello de lo que hablaba Allport también anteriormente es más madurez que salud o normalidad. Nos vamos a concentrar en este concepto de madurez. Mi intención es presentar una visión de la madurez humana a la luz del pensamiento de Santo Tomás. Una manera posible de hacerlo, y yo mismo lo he hecho en otras ocasiones, es la exposición de la concepción tomista de las virtudes. Las teologales se referirían a la madurez humana en relación a Dios, las intelectuales a la madurez cognoscitiva, las morales a la madurez afectiva. Pienso que esta manera de ver las cosas es muy sugerente y tiene muchas virtualidades que se están viendo incluso fuera del ámbito del pensamiento cristiano con la psicología positiva. Yo he preferido, como ya lo he hecho en otras ocasiones, adoptar otra perspectiva. Aunque es verdad que las virtudes constituyen una cierta madurez en el ser humano, porque las virtudes son las disposiciones que inclinan a las facultades a su operación perfecta, sin embargo, las virtudes pueden poseerse en muy distintos grados. La posesión de una virtud incipiente es compatible con la posesión de muchas imperfecciones, defectos y desequilibrios. No es tan difícil tener las virtudes. Nosotros pensamos que sí porque vivimos en un mundo desquiciado, pero lo normal es que al término de una buena educación, una persona que tiene buena voluntad tenga ya incipientemente las virtudes. Y eso no hace de esa una persona ni perfecta ni madura necesariamente todavía. Por eso Santo Tomás habla de la posibilidad de crecer en las virtudes, sea extensivamente como sobre todo intensivamente. El crecimiento extensivo es un crecimiento accidental, per accidens. Tengo caridad y amo cada vez más a más personas con caridad. Amo a esta, a esta, a esta. Eso no es estrictamente el crecimiento. El crecimiento en intensidad es que la virtud radica cada vez más fuertemente en el sujeto. Y por lo tanto, amo con amor de caridad más intensamente al prójimo y a Dios. Ese es el verdadero crecimiento en la virtud. El crecimiento en la virtud es que una vez teniéndolas, estas radican cada vez más en el sujeto. Pienso que el concepto de madurez nos indica un grado de posesión de las virtudes que no es incipiente, sino final. Maduro es quien ha desarrollado al máximo su potencial, que tiene sus disposiciones afinadas al máximo y que actúa, sobre todo, según esa disposición perfecta. En el contexto de la obra de Santo Tomás, este tema se desarrolla en el Tratado sobre el Hombre de la Suma de Teología, al hablar sobre el hombre como imagen de Dios. Allí nos explica Santo Tomás que todo hombre es imagen de Dios por su estructura esencial y por sus potencias espirituales, que le permiten conocer y amar a Dios. En este sentido, todos somos imagen de Dios o hechos a imagen de Dios. Pero la concepción de la imagen en el Aquinate, en Santo Tomás, como en muchos padres de la Iglesia, es dinámica. Por eso Santo Tomás agrega que es más imagen de Dios quien no solo por su estructura puede conocer y amar a Dios, sino quien realiza esto en acto. Dicho de otra manera, la perfección del hombre está en conocer y amar a Dios.
Conociendo y amando a Dios en acto, nos parecemos más a Dios, que se conoce y ama en acto, que cuando solo tenemos esta capacidad en potencia. Podemos amar a Dios, pero no lo amamos. Podemos conocer a Dios, pero todavía no lo conocemos. Con esta afirmación se nos está diciendo que es la vida personal la que perfecciona la imagen de Dios en nosotros. Ser imagen de Dios es algo que tiene más que ver con nuestras operaciones personales libres, bajo la acción de la gracia, que con la estructura natural de la vida humana, que es solo el horizonte de posibilidad de nuestro desarrollo personal. La madurez humana integral es una cuestión de vida personal. No es el mero resultado de un desarrollo espontáneo de las posibilidades inscritas en la naturaleza de la persona, aunque todo desarrollo personal humano es un desarrollo de estas potencialidades, pero es un desarrollo intelectual y libre. Esto es algo que tiene que tener bien presente quien estudie el desarrollo humano, especialmente el desarrollo mental. Hay aspectos de este desarrollo que dependen de la interacción espontánea de la naturaleza y el medio, pero lo nuclear del desarrollo humano es estrictamente personal. Un desarrollo personal que es una respuesta al encuentro personal con las personas de nuestro entorno y sobre todo mediante ellas con las personas divinas. Por eso no hay ni puede haber un cuadro preestablecido en el que haya que encajar para ser maduro personalmente. Todos los seres humanos tenemos potencialidades comunes y también algunas capacidades individuales que derivan de nuestra biología y de nuestra educación. Pero lo que se desarrollará a partir de ese horizonte de posibilidades es el resultado de la vida personal, vida de inteligencia, voluntad y amistad. Es por ello contranatural establecer un cuadro rígido de características de la personalidad madura. Por supuesto que la persona madura debe serlo por el desarrollo de sus potencialidades mediante las virtudes, y podemos hacer un cuadro de las virtudes y describirlas. Pero esto es una cosa muy general. La realización de estas virtudes en la vida personal es algo singularísimo que escapa por su naturaleza a la posibilidad de resumen en un cuadro o a la evaluación mediante un test. Pienso que resume muy bien las dimensiones de esta vida personal en que se despliega la personalidad madura el padre Letel cuando hablaba de las 4 cuerdas de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Dice así: uno de los principales símbolos que Teresa aplica a su corazón es aquel de una lira, un instrumento de música de 4 cuerdas como un violín. Estas cuerdas simbolizan las dimensiones esenciales del amor de su corazón de mujer, como esposa y madre, hija y hermana. He aquí una verdad antropológica universal. Toda mujer posee un corazón de esposa y de madre, de hija y hermana, tal como todo hombre posee un corazón de esposo y padre, de hijo y hermano. La vocación universal a la santidad como plenitud de la caridad es la vocación a amar de todo corazón, a Dios y al prójimo en Cristo Jesús, haciendo vibrar todas aquellas cuerdas, ya sea en el matrimonio o en la virginidad. Explicaré esto después desde el punto de vista de Santo Tomás. Para entender lo que venimos de decir, pienso que es necesario, antes que nada, entender qué queremos decir cuando hablamos de la persona. El ser humano no es un fenómeno más entre otros, ni un mero animal, un poco más evolucionado que los demás, ni un organismo, ni un sistema, sino que es una persona y permanece siéndolo incluso en la enfermedad mental. El concepto de persona implica la posesión de una especial dignidad. Por ser persona, el ser humano tiene una perfección que no poseen los otros entes materiales. Es capaz de entender la esencia de las cosas, es capaz de volver sobre sí mismo, reflexión, y está dotado de libre arbitrio, de tal manera que es dueño de sus actos, de tal manera que no es actuado por las cosas,
sino que actúa él por sí mismo, y esto hace de la persona lo más individual y lo más activo. Cito a Santo Tomás: de un modo más especial y perfecto, se da lo particular y el individuo en las sustancias racionales, que tienen dominio de sus actos y no son actuados como las demás cosas, sino que actúan por sí mismos. Las demás cosas son como actuadas por el medio, por el ambiente, por su naturaleza. El hombre es dueño de su naturaleza y actúa por sí mismo. No es que su naturaleza le hace hacer cosas, sino que él, en su nivel máximo personal, actúa por sí mismo. Esta concepción contrasta no solo con el punto de partida del conductismo radical, sino también con estas palabras de Freud en El yo y el ello. Cito: ha de sernos muy provechoso, a mi juicio, seguir la invitación de Grodeck, el cual afirma siempre que aquello que llamamos nuestro yo se conduce en la vida pasivamente y que en vez de vivir somos vividos por poderes ignotos e invencibles. Somos actuados, somos vividos, no vivimos. Esto piensa Freud, de todos, no del enfermo mental, de todos. De esta manera Freud se cierra el camino para comprender la vida personal y la madurez. Por eso Freud no tiene concepto de madurez. Esta concepción de Santo Tomás tiene una consecuencia muy importante para la práctica de la psicología. Primero, por el respeto que se exige hacia la interioridad del ser humano, que no puede ser forzado a revelar su intimidad si así no lo quiere. En segundo lugar, porque su máxima individualidad como persona exige que siempre el tratamiento se enfoque de una manera personal. Si bien todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza y eso hace que tengamos facultades comunes, sin embargo, cada uno debe ser al mismo tiempo tratado como algo especial y único. En tercer lugar, a pesar de las limitaciones inherentes a la naturaleza humana y a las concretas imperfecciones que pueden limitar su pleno despliegue, la persona en cuanto tal es una realidad activa que por lo tanto debe jugar también un papel activo en la formación y cura de su propia personalidad. Este es un aspecto que resalta claramente en la definición de personalidad de inspiración tomista de Magda Arnold. Cito: la personalidad es la totalidad de las potencialidades, actividades y hábitos humanos organizados por la persona en la búsqueda activa de su autoideal. La vida personal, según Santo Tomás, está asignada por 3 dimensiones que son una huella de la interpersonalidad trinitaria. Estas 3 dimensiones se pueden sintetizar, y a veces así lo hace Santo Tomás, con la tríada agustiniana de memoria, inteligencia y voluntad. San Agustín encuentra en toda la realidad las huellas de la Trinidad que ha creado esta realidad. En toda criatura hay 3 dimensiones, dice San Agustín: el modo, la especie y el orden. El modo se refiere a la dimensión de la subsistencia finita, caracterizada por la limitación de sus principios. Toda criatura, por el hecho de serlo, tiene el ser recibido y finito, y una serie de determinaciones que la singularizan e individualizan. La especie se refiere a la dimensión de la esencia de la cosa, por la que ésta es el tipo de ente que es, y por la que es cognoscible. El orden es la dimensión tendencial de cada realidad, por la que ésta se orienta a su perfección y bien propios. Modo, especie y orden, por lo tanto, se podrían reconducir a los términos subsistencia, individual, esencia y tendencia. En el orden de la vida humana, esta tridimensionalidad se manifiesta más especialmente porque adquiere claramente los tintes de la vida personal. Por eso el hombre es imagen de Dios, porque es persona y actúa personalmente, como Dios. Por eso, modo, especie y orden se transforman en memoria, inteligencia y voluntad. Santo Tomás aclara que con estas palabras, San Agustín nos está refiriendo a las 3 potencias que constituyen la naturaleza de la mente. Estas pueden estar todavía por actualizar, sino al orden de la vida personal ejercida en
acto. Las explico brevemente porque me interesa llegar al tema de la madurez, pero tengo que hablar un poco de qué es esta memoria, esta inteligencia y esta voluntad. En primer lugar, la persona se caracteriza por un modo especial de poseer el ser. La persona es el máximo nivel de participación del ser entre las criaturas. Por eso Santo Tomás decía que la persona es lo más digno que hay en toda la naturaleza. Ese modo de poseer el ser es un modo reflexivo, recogido, íntimo, interior. Esto es la memoria sustancial. A diferencia de las formas materiales, que están completamente derramadas sobre la materia a la que actualizan, las formas espirituales y subsistentes, como el alma humana, están vueltas sobre sí. Este modo de subsistir reflexivo es la base ontológica de la capacidad de reflexión de las potencias espirituales. Es el fundamento de que podamos conocernos como un yo permanente en el tiempo, es decir, de que tengamos memoria intelectiva. Como explica Santo Tomás, la mente está permanentemente presente a sí misma al modo de un hábito innato. No se trata de un conocimiento actual y objetivo de sí, sino de una presencia inmediata de la mente a sí misma que inicialmente está vacía de todo objeto y que a medida que va conociendo se va llenando y va ejerciendo la conciencia de sí en acto. La persona es además el ente que está abierto trascendentalmente a la verdad y a la bondad del ente. Es memoria, pero también es inteligencia y es voluntad. En De Veritate, Santo Tomás explica que los hoy llamados trascendentales de la verdad y del bien no suponen una determinación del ente en el sentido de una limitación, pero que agregan algo al ente, su relación con el alma, su respectividad al alma. El alma es en cierto modo todas las cosas porque de alguna manera se extiende tanto como el ente, por el conocimiento y por el afecto. Aunque no es un trascendental, la persona se abarca trascendentalmente al ente. El alma y en general la persona es un ente que por su naturaleza es tal que conviene con todas las cosas. La respectividad del ente al intelecto corresponde al trascendental verum. La correspondencia del intelecto con el apetito corresponde al trascendental bonum. La persona es pues algo que en cierto modo se extiende a todo, porque por su apertura puede convenir con el ente por el conocimiento y por el apetito. La persona está hecha para la verdad y para el bien y se frustra si no desarrolla su destinación a la verdad y al bien. Cuando conoce la verdad, la expresa íntimamente en una palabra del corazón y exteriormente en la palabra proferida. Cuando esta verdad es una verdad profunda, se le presenta al apetito como un bien, que se imprime profundamente en el afecto y así la voluntad prorrumpe en amor. La tridimensionalidad de la vida personal, memoria, inteligencia que prorrumpe en la palabra y voluntad que prorrumpe en amor, nos permite pensar también lo que es la madurez personal. Y aquí viene mi propuesta. Uno es maduro en la medida en que tiene plenamente desplegadas las tres dimensiones de la vida personal, la de la memoria, la de la inteligencia y la de la voluntad. 1. Dimensión de la memoria. La memoria es la dimensión de la identidad personal. Una persona madura está plenamente radicada en su ser personal. Esto quiere decir, en primer lugar, que tiene conciencia de su yo y de su permanencia en el tiempo y que vive plenamente desde su interioridad. Vivir en sí mismo, habitar en su propio yo y vivir desde el corazón es propio de la persona madura. Lo contrario es vivir enajenado en la exterioridad o la inconsciencia, de manera reactiva y no desde los profundos del corazón. No por nada Santa Teresa ve el desarrollo espiritual
como un estar cada vez más en la habitación que está en el centro del alma, ¿no? Ir desde la periferia del castillo del alma hasta el núcleo donde habita Dios. La madurez de la memoria implica también la aceptación de sí mismo en todas sus dimensiones, por la cual me hago cargo de mí mismo. Primero que nada, la aceptación de la propia naturaleza, con sus determinaciones y limitaciones, tanto físicas como morales. La aceptación del propio cuerpo, con sus características y propiedades. Por lo tanto, también la aceptación y asunción de la propia sexualidad, como un aspecto fundamental de la propia identidad. Lo contrario es el rechazo de sí, o de una parte de sí, el tratarse a sí mismo o al propio cuerpo como una cosa y no como un aspecto del ser personal, la no aceptación de los límites impuestos por la propia naturaleza y por el propio cuerpo, el trastorno de identidad en sus diversas formas. Esta aceptación implica en sí el reconocimiento de que procedemos con otros, porque nosotros somos finitos y por lo tanto la aceptación del yo es la aceptación también de la procedencia. Esto implica reconocer que somos causados. Primeramente, de que somos hijos de unos determinados padres. Aceptar la filiación. En segundo lugar, el de que provenimos de una determinada tradición. No salimos de la nada. En tercer lugar, de que somos criaturas, que recibimos todo nuestro ser de Dios. Esto implica el reconocimiento de una deuda y nos da la tarea de asumir personalmente lo recibido. Hay un momento en que lo recibido debe asumirse como algo personal. Lo contrario es la consideración de sí como autocreación, como construcción autónoma. El hombre como constructor autónomo de la propia identidad, sin referencia alguna al origen. Esta es una asunción patológica de la memoria en la medida en que se pierde de vista la procedencia. 2. Dimensión de la inteligencia y la palabra. Se trata de la dimensión de la relación con la verdad y su comunicación. Por la inteligencia, la persona está radicalmente dirigida a la verdad como aquello de lo que vive. La verdad nos alimenta. La verdad vivida nos hace verdaderos, plenifica nuestra interioridad y nos hace capaces de comunicar a otros esa vida. La verdad se expresa primeramente como palabra interior, verbum cordis. La plenitud de esa palabra es la sabiduría. La palabra del corazón se expresa también exteriormente por la palabra proferida. Cuando la palabra proferida exteriormente es la palabra alumbrada en el corazón, esa palabra puede ser vida también para los demás. Erich Fromm dice que la personalidad madura es la que tiene una orientación productiva. En realidad esa palabra de tintes neomarxistas no es adecuada. Es mejor hablar de fecundidad. Fecundidad. Se producen los productos artificiales, se fecunda en el caso de la vida. Quien vive en la verdad es capaz de engendrar una palabra del corazón plena de sentido, que puede ser comunicada de tal manera que engendre vida. De aquí nace toda verdadera paternidad y maternidad. Primero que nada, la paternidad y maternidad humanas, normales, bien vividas, que no consisten solo en engendrar biológicamente, sino también y sobre todo en comunicar la propia vida interior a los hijos. Santo Tomás explica que el matrimonio no se orienta solo a engendrar a los hijos, sino también, cito, a la conducción y promoción de la prole hasta el estado perfecto del hombre en cuanto es hombre, que es el estado de virtud. Fin de cita. Muchos toman estas palabras como la definición tomista de educación. Ser padre es sobre todo comunicar vida espiritual, intelectual y moral. Ser maestro es una manera de ser padre. Desde el punto de vista de la madurez, esto implica una asunción no solo de la referencia a la verdad, sino de la paternidad y de la autoridad. Cuando no se asume la vida en la verdad, como en nuestra sociedad de la posverdad,
se termina por la pérdida del sentido de la paternidad y de la autoridad y por el rechazo de las responsabilidades como padres, educadores y gobernantes. 3. Dimensión de la voluntad y el amor. La palabra que brota del corazón es una palabra llena de sentido que produce amor. El amor personal es fundamental para la plenitud de la vida, que es la madurez. Hay dos tipos de amor. El amor de cosa, conocido como amor de concupiscencia, y el amor de persona o amor de benevolencia. Santo Tomás explica que lo que amamos primeramente y por sí es la persona. El amor de por sí es personal. Las realidades no personales son amadas como bienes adjetivos accidentales para las personas, que son el bien subsistente que se ama en primer lugar. De hecho, Santo Tomás compara esto con la sustancia del accidente. El amor de persona es el equivalente a la sustancia, el amor de cosa es equivalente al accidente. Así como el accidente no se sustenta sino en la sustancia, de modo semejante el amor de concupiscencia se sustenta en el amor personal. Quien ama a las personas solo con amor de cosa, en realidad es un egocéntrico que se ama a sí mismo por medio de los demás. La madurez implica el poder salir de sí mismo por el amor personal, amando a los otros como alter ipse, otro yo, otro sí mismo. Como decía San Agustín, un alma en dos cuerpos. El amor personal tiene dos aspectos aparentemente contrarios, pero que se complementan. Por el amor nos trascendemos, ya que no vivimos en nosotros mismos, sino en la persona amada. Vivo sin vivir en mí, decía Santa Teresa. Vivía en Dios. Al mismo tiempo, por el amor, la persona ama. Esto es lo que llama el éxtasis. Santo Tomás lo explica cuando habla de los efectos del amor. Un efecto del amor es el éxtasis, la salida de sí. Y cuando explica la mutua inhesión de las personas divinas, explica que las personas divinas están mutuamente unas en otras, entre otras cosas por el amor, porque por el amor la persona está en la otra persona. Al mismo tiempo, por el amor, la persona amada pasa a existir también en nuestro corazón de una manera distinta a la existencia física que tiene en sí misma o a la existencia cognoscitiva. No es lo mismo tener a una persona por el conocimiento dentro que por el amor. Yo a la persona a la que compro el pan la puedo llevar dentro porque la recuerdo con el conocimiento, pero no la llevo en el corazón como llevo a mi esposa o a mis hijos. Llevar algo en el corazón es llevarlo afectivamente. La presencia afectiva es específicamente distinta de la presencia cognoscitiva. Esto no lo entendió Freud, que entiende la presencia de los padres en el niño como una imago paterna. Los padres no están solo presentes como imagos, están presentes afectivamente. Y esta presencia afectiva es la que dinamiza la vida del niño. Y cuando no está, termina la depresión, en la desesperanza y en el problema de identidad. El amor produce la mutua interpenetración de dos almas en una sola unión afectiva. Sin esto, la vida humana está incompleta. El amor pleno y maduro implica que esa plena posesión de sí por la memoria y la palabra del corazón se transforma en entrega de sí como don a la persona amada. No hay amor sin don. Lo contrario de esto es la incapacidad de amar, es decir, la incapacidad de salir de sí por el amor a otro yo y la incapacidad de incorporar al otro como parte de nuestra vida íntima. Aunque sería tema para otra conferencia, decía yo hace un rato, así empieza la activación de la vida mental de la persona en la primera infancia, cuando por la entrega de unos padres como don a su hijo, incorporándolos como objeto amado en su interior, se ve movido a actualizarse desde la memoria profunda hacia la palabra hasta la entrega de sí por el amor. La máxima realización de esto, naturalmente o sobrenaturalmente, se da por la memoria, inteligencia y amor de Dios. Y por eso Santo Tomás pone la perfección del hombre en la plena realización de la imagen, que estrina justamente por esta asimilación, por la acción personal a las personas divinas. Ya voy acabando.
podemos volver desde aquí a las 4 cuerdas de Santa Teresita. Para ser maduro hay que tener bien afinadas, decía, las 4 cuerdas, la de la filiación, la de la paternidad, la de la esponsabilidad y la de la fraternidad. Ahora podemos establecer una correspondencia con la tridimensionalidad de la vida personal. La cuerda de la filiación corresponde a la de la memoria, por la cual nos reconocemos como hijos, con un ser recibido. La de la paternidad a la de la inteligencia, por la cual por la palabra comunicamos vida. Las de la esponsabilidad y la de la fraternidad a la de la voluntad, es decir, a ese amor unitivo. Por la memoria nos reconocemos como hijos. Por la inteligencia expresamos nuestra fecundidad espiritual. Por la voluntad amamos y nos hacemos don para los demás. Muchas gracias. Bueno, y supongo que ahora se puede hacer preguntas o intervenciones si alguien quiere hacerlo, porque los que están en casa por medio del chat. Muy bien. ¿Qué recomendaciones puede dar para este proceso hacia la madurez? Buena pregunta, pero claro, difícil de responder en universal, justamente porque la vida personal es personal. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar la vida personal. Como recomendaciones generales se pueden dar un montón de recomendaciones pedagógicas, pero lo que es la madurez implica de una actitud personal. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar la vida personal y no temer la vida personal. Esto implica fomentar la interioridad por la cual nos conocemos y nos reconocemos en nuestro ser y nuestra deuda con nuestros padres, con la tradición, con Dios. Fomentar la vida intelectual, esto lo olvidamos con frecuencia, le tenemos miedo a veces, incluso en ambientes cristianos, a la vida intelectual. Hay que pensar. El ser humano se desarrolla, vive de la verdad, y la verdad a veces implica investigar y estudiar. Entonces, el estudio tiene que formar parte esencial de la vida personal madura. Muchas veces caemos en el activismo porque nos damos cuenta de que hay mucho por hacer y que la gente está muy mal, pero tenemos poco que comunicar si no tenemos vida intelectual. Vida intelectual no es solo vida de saber matemáticas y esto, me refiero sobre todo a la sabiduría, ¿no? Es decir, el cultivo, el estudio de temas teológicos, el estudio de temas filosóficos, la profundización en el sentido de la vida, para tener bienes que comunicar. Me parece fundamental. No hay vida personal sin vida intelectual. Toda la raíz de la voluntad está en el intelecto, decía Santo Tomás. Entonces, si no hay vida intelectual, no hay después un amor profundo. Y, por supuesto, todo lo que promueva el compromiso, es decir, no una vida encerrada en sí misma, sino la comunicación del don que hemos recibido. Esto implica el desarrollo del amor interpersonal, el amor de Dios, pero también el amor del prójimo, que está incluido en el concepto de caridad. Con caridad no es solo amar a Dios, ni solo amar al prójimo, sino amar a Dios y al prójimo, a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que sea la promoción del amor oblativo, de don, de donación, promueve la vida personal. Al ser personal, esto hay que verlo concretamente en cada persona, y por eso nacemos en familias. Y es fundamental nacer en familias, porque en la familia la persona es mirada en su carácter personal. Después puede ser mirada en la persona que lo ama y con la que se casa, o puede ser mirada por un maestro, pero inicialmente la persona es mirada en su vida personal, o debería serlo, por sus padres. La familia existe para eso. Y ya se hablará, no quiero profundizar mucho en esto, porque nos hablará de esto tanto Mercedes Palet como Klaus Droste y otras personas que intervendrán más adelante. De hecho, esto es como un marco dentro del cual desarrollaremos lo demás. Pero yo, digamos, una de las cosas que quiero resaltar más es que no hay que temer la vida personal, porque sin vida personal no hay madurez. Tratar de ponernos a todos en un camino idéntico, con los mismos pasos, las mismas directrices, como si fuera un esquema para construir un mueble de IKEA, eso no sirve en la vida humana. La vida humana es personal y cada uno tiene que encontrar su camino a la luz de Dios, de su vida personal, vida de interioridad, vida de verdad, vida de amor.
Esto es lo que yo diría, que creo que no responde mucho a la pregunta, pero me parece que es lo que corresponde a partir de la conferencia que he dado.